Biblica en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor, y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Ese es ser parte de Irán. Naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Irán. Colosenses 1, del verso 15 al 18, es un pasaje que destila una profunda y conmovedora revelación sobre la supremacía de Jesucristo en la cosmovisión cristiana. En este pasaje encontramos una ventana hacia la magnificencia divina
donde Cristo emerge como la imagen visible del Dios invisible, el arquitecto de la creación y el eje mismo de la existencia. Es aquí, en este pasaje, donde el universo se arrodilla ante la autoridad de Cristo y las palabras se quedan cortas para expresar la grandeza de aquel que que es el principio y el fin de todas las cosas. Prepárate para sumergirte en la sublime majestuosidad de este pasaje, recordando que en Cristo todo encuentra su propia plenitud. Acompáñanos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, sean bienvenidos a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable, que les habla Malvin Delgado. Tiene la bendición de acompañarles en este tiempo. El día de hoy continuamos nuestro estudio bíblico de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, y el pasaje que estaremos estudiando es el que se ubica en el capítulo 1 de los versos 15 al 18. Es un pasaje corto, pero cargado de verdades doctrinales eternas, profundas, para las cuales le invito a que se quede con mucho detenimiento acompañando segundo a segundo lo que hoy vamos a estar estudiando. Creo que son pocos los estudios bíblicos que hemos hecho muchísimos, pero este de hoy es uno de los que mayor carga doctrinal va a tener. He orado mucho en el Señor para que pueda darme la sabiduría, para que en este tiempo pueda yo transmitir en un lenguaje sencillo, agradable y ameno para usted todas las verdades doctrinales que hoy vamos a compartir. Como cada semana, doy gracias a Dios porque nos esté acompañando y le pido que reporte su sintonía, desde dónde nos está viendo usted, a través de qué medio nos está acompañando, si es Facebook, YouTube. No olvide suscribirse, darle a la campana de notificaciones, colocar sus comentarios. Si tiene alguna duda, algo que comentar, es bienvenido en Facebook o en YouTube. Y sobre todo, le pido que usted se convierta en multiplicador de esta bendición. Que hoy se convierta en multiplicador de las verdades que hoy Dios le va a regalar. Esto es, si usted lo está viendo a través de Facebook, compártalo en su muro. Si lo está viendo a través de YouTube, copie el link, el enlace y envíelo por WhatsApp o por cualquier otro medio a sus seres queridos. Créame que este estudio bíblico va a ser de bendición para usted y para todo aquel que a través de usted pueda verlo. Bien. Vamos a muy rápidamente a comenzar con una oración. Siempre me gusta comenzar orando y a leer los comentarios que nos dejaron en el estudio bíblico anterior. Gracias, Dios, te doy de corazón por este estudio bíblico que hoy nos permites hacer. Te alabo y te bendigo porque tenemos la oportunidad de servirte. Te pedimos que lo que hoy haremos sea agradable para ti, Padre amado, que tú puedas ver con agrado cómo hemos preparado este material y cómo lo impartimos, pero sobre todo, Señor, sé tú bendiciendo a las personas que del otro lado estarán escuchando en este momento que estamos transmitiendo o después, porque estamos seguros de que las verdades que hoy hemos preparado, que hoy hemos estudiado y que hemos orado para que tú nos permitas transmitir, Señor, serán de bendición para muchos. Pido esto en el nombre de Jesús, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Bien. Muy rápidamente, algunos de los comentarios que nos dejaron en el estudio bíblico anterior. Tenemos a Guido José Maldonado en YouTube. Dice: buenas tardes, hermano Malvin. Bienvenido a nuestro hogar para oír el estudio bíblico y saludos y bendiciones. Juntos Teresa y Guido, como siempre. Dios les bendiga.
De igual manera, Víctor y Elsa dicen: buenas tardes, hermano Malvin, que Dios se le continúe bendiciendo una vez más. Sea usted bienvenido a nuestro hogar. Gracias, dispuesto a ver y oír el estudio bíblico de Colosenses. Y a través de Facebook, Carmen Rosa, también muchas gracias, siempre tan consecuente semanalmente, igual que Víctor, Elsa, Teresa y Guido. Hoy con Teresa y Guido, o la semana pasada con Teresa y Guido, todavía estaba Juliana. Dios te bendiga, Juliana, y gracias por acompañarnos también. Pero decía, Carmen Rosa dice: saludos con bendiciones, mis hermanos amados en Cristo. Dios te bendiga, Carmen, por ser tan consecuente y acompañarnos semana tras semana. Bien, de nuevo, hemos comenzado el estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable y vamos a leer la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Está en Colosenses 1, del 15 al 18. Como les dije, para este estudio bíblico estamos utilizando la versión Reina Valera del 95. Versión que en lo personal me gusta mucho, pero creo que fue la primera Biblia que tuve. Me identifico mucho con su lenguaje, no tan moderno como otras versiones que ya hemos usado. Pero creo que es interesante que usted pueda acostumbrarse a todas las versiones de la Biblia, pues a cada una en su traducción. Recupera algún toque o coloca algún otro que siempre es interesante. Bien, dice así la palabra de Dios. El tema de hoy es la persona de Cristo, reconciliación por medio de la muerte en Cristo. Son los temas que vamos a estar desarrollando. Verso 15 dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es la porción de la palabra de hoy que estaremos estudiando. También al final de este estudio bíblico usted va a estar en capacidad de responder una serie de preguntas. Hoy le puse un poco de empeño a las preguntas, no para que sean más difíciles, todas las va a poder responder usted. Si presta atención a este estudio bíblico, pues todas las respuestas se dicen durante el desarrollo. Veamos, estas son las preguntas. La primera: ¿cómo describe el pasaje que hoy estudiamos la relación entre Jesucristo y Dios? ¿Qué significa que Jesucristo es la imagen del Dios invisible? Esa es la primera pregunta, tiene cierto desarrollo. La segunda es: ¿cuál es el significado de que Cristo sea el primogénito de toda la creación? En este sentido, ¿en qué sentido es primogénito? La tercera pregunta dice: ¿qué implica la afirmación de que en Él fueron creadas todas las cosas? ¿Cómo afecta esta verdad nuestra comprensión de la creación y el propósito de todas las cosas? La cuarta pregunta que usted va a responder es: ¿por qué es importante entender que todo fue creado por medio de Él y para Él? ¿Cómo debería influir esta verdad en nuestra perspectiva de la vida y nuestro servicio a Dios? Y por último, ¿qué significa que Jesucristo es el primogénito entre los muertos? ¿Cómo impacta su resurrección en nuestra esperanza y nuestra relación con Él como creyentes? Las respuestas a este WhatsApp que está aquí abajo, o a través o en los comentarios de Facebook o YouTube. Voy a colocar de nuevo las preguntas acá para ustedes, de forma general, para que usted las pueda, si quiere, capturar pantalla. Aquí están las primeras 3 preguntas y las otras 2 preguntas. Ahí tiene sus 5 preguntas. Bien, el día de hoy, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, regresamos a este apasionante estudio bíblico de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Comenzaremos nuestro estudio en el verso 15, adentrándonos en una sección que hemos llamado y que trata acerca de
la persona de Cristo. Ese es el centro de lo que hoy estaremos estudiando. Si bien exploramos a la persona de Cristo en nuestros estudios de Romanos y también en Filipenses, aquí en Colosenses nos sumergimos aún más en esta temática, profundizando, eso sí, en su teología. De hecho, hay mucha teología en lo que hoy vamos a estar estudiando, por tanto le pido que presten mucha atención. No es difícil, en el Señor espero haberlo desarrollado de una manera sencilla, fácil de entender, de digerir, pero hay mucha verdad en lo que hoy estaremos estudiando, mucha verdad central nuevo testamentaria que hoy estaremos estudiando y que forma sin duda base de lo que es la creencia de la Iglesia de Jesucristo. Así que quédese conmigo todo el tiempo, por favor. Esta sección también puedo afirmar que es sublime y esencial, para toda esta epístola de Colosenses. Esto que hoy estudiaremos, yo diría que crea como la base de la epístola. Creo incluso que en toda nuestra vida vamos a poder expresar o entender completamente quién es Jesucristo, o siquiera comprender su maravilla y su gloria. Es por ello que esta porción que hoy estudiaremos de la Santa Escritura da una respuesta contundente a quienes niegan la divinidad del Señor Jesucristo en nuestros días. Nos va a ayudar a comprender, estos versículos nos van a ayudar a comprender, la verdad maravillosa acerca de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo tenía la intención, cuando escribió esta carta, de refutar específicamente el gnosticismo, una de las herejías más antiguas en la iglesia. También el apóstol enfrentó la herejía del arrianismo, promovido por Arrio, un sacerdote de Alejandría, quien sostenía que Jesucristo era una criatura, una creación. En el año 325 después de Cristo, el concilio de Nicea respondió a esta herejía con la afirmación de que el Hijo es tan hombre como el hombre mismo y tan Dios como el Dios mismo. Posteriormente, en la historia de la Iglesia, Socino propagó la herejía de que Jesucristo no era Dios y que la humanidad no necesitaba un salvador del pecado, argumentando que no estábamos totalmente depravados, que como que no era tan mala o tan grave la cosa. Estas ideas son la base del llamado unitarianismo y de algunos cultos contemporáneos, quiero que usted sepa. Todavía hoy día hay gente que propaga estas herejías. En los versículos que siguen y que estudiaremos hoy encontraremos, escúcheme bien, 9 características distintas de Cristo que lo diferencian de cualquier otra persona que haya vivido y lo elevan por encima de todas ellas. Comencemos entonces nuestro estudio leyendo el verso 15 del primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y dice así, Colosenses 1:15. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Tenemos aquí ante nosotros dos declaraciones fundamentales en el verso que estamos explorando, en 1:15. En primer lugar, y voy a colocar una suerte de esquema que vamos a ir siguiendo durante el desarrollo de todo este estudio, tenemos que en este primer verso que estudiamos, se nos declara que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Ok. La palabra imagen que se utiliza aquí viene del griego eikon, o se traduce de la palabra griega eikon. ¿Cómo puede ser el
la representación de un Dios que es intrínsecamente invisible, que nadie ha visto? La respuesta a esta aparente paradoja se encuentra en las palabras del apóstol Juan en el prólogo del Evangelio, donde se afirma lo siguiente, en el Evangelio de Juan, que dice así: en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Más adelante, en el verso 24, el apóstol Juan prosigue diciendo que el Verbo se hizo carne. Aquí se halla o se encuentra el núcleo de la historia de la Navidad, el momento en el cual la palabra eterna de Dios se encarnó en forma humana. Jesús, siendo Dios en su plenitud, se convirtió en la manifestación visible del Dios invisible. Esta verdad sublime solo es posible debido a su divinidad. Si Jesús no fuera Dios, no podría haber sido la imagen del Dios invisible. Luego, la segunda afirmación que aquí tenemos es, digamos que es de relevancia en este versículo. Establece que Jesús es el primogénito de toda la creación. Jesús es el primogénito de toda la creación. No debemos interpretar esto como un indicativo de su nacimiento físico en Belén, sino más bien como una muestra de su preeminencia y liderazgo sobre toda la creación. La Biblia nos revela que aunque nació en Belén, su origen se encuentra en la eternidad, como lo profetizó Miqueas allá en su libro en capítulo 5, verso 2. También Isaías en el capítulo 9, verso 6, nos reseña que, aunque nació como un niño, fue entregado como el Hijo eterno de Dios. No hallamos evidencia en las Escrituras de que su existencia comenzó en Belén, más bien él proviene de la eternidad y asumió nuestra humanidad. Esto es algo que en el libro de Efesios que ya estudiamos se ve con muchísima claridad. El apóstol Pablo se enfrentaba a una de las corrientes filosóficas de su época, una especie de religión basada en misterios. Esta creencia se centraba en el demiurgo, quien la cual sostenía que Dios había creado una criatura inferior a él, subordinada a su divinidad. A su vez, esta criatura inferior a Dios creó a otra inferior. Y así sucesivamente. En esta cadena descendente que suponía la creación del universo. Según esta filosofía, todas estas criaturas eran, por decirlo así, emanaciones de Dios. El gnosticismo en particular afirmaba que Jesús era una de estas criaturas, una emanación divina. El apóstol Pablo estaba entonces respondiendo directamente a esta noción, lo que motivó su declaración de que el Señor Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Esto significa que Él estaba presente antes de la creación misma y que no tuvo un inicio en el contexto de la creación. La palabra griega que el apóstol empleó es prototokos. Denota esta palabra antes que toda o antes de toda la creación. En otras palabras, Jesús no nació ni comenzó a existir en el momento de la creación. Él, de hecho, existía previamente. El Evangelio según San Juan, en sus versículos 1 al 3 del capítulo 1,
respalda esta afirmación al declarar lo siguiente. Lo coloco acá para ustedes. Dice así: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como hemos mencionado antes, Dios el Padre es eterno en su paternidad y Dios el Hijo es eterno en su existencia como Hijo. No hubo un momento en el que Él fue concebido, pues siempre ha sido. Es una de las características de Dios. A lo largo de la Biblia, Jesucristo es designado como o es designado con varios títulos significativos. Se le llama el primogénito de toda la creación, el primogénito antes de los muertos y el unigénito Hijo. En el verso 18 de este capítulo 1 de la Epístola a los Colosenses que estamos estudiando, destaca especialmente a Jesucristo como el primogénito de entre los muertos. Lo vamos a desarrollar un poco más al final de este estudio del día de hoy. Entonces, este título evoca lo que el escritor del Salmo 2, verso 7 quiso expresar al afirmar lo siguiente: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Si desea usted profundizar en esta perspectiva, puede encontrar un sermón notable del apóstol Pablo en el capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles. Si usted lo desea, puede consultarlo al terminar este estudio bíblico y leerlo para profundizar un poco más en este tema. En este sermón del que le estoy hablando en este momento, que está ya en el capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles, el apóstol el apóstol estaba predicando en Antioquía de Pisidia antes de la audiencia de los Gálatas. Pablo amplía la idea allí de que el salmista se refería al hecho de que Jesús fue engendrado de entre los muertos, para que usted entienda el contexto. Cuando se describe a Jesucristo como el primogénito de toda la creación, no se hace referencia a su nacimiento en Belén, no señor. Este verso no está relacionado con la Navidad, más bien resalta su posición suprema y prioridad en el origen divino. Tampoco se refiere a su origen, sino a su supremacía. El salmista en el Salmo 89, versos 27, proclama lo siguiente: yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Este pasaje subraya que Cristo, subraya a Cristo como el Hijo eterno. Él ocupa la posición de máxima prioridad en toda la creación. Él es el arquitecto divino de todo lo que existe. Permítame presentarle algunos versículos adicionales que destacan la naturaleza divina de Cristo. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, verso 3, leemos lo siguiente: Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estas palabras no sugieren en absoluto que Él sea una criatura, ¿verdad? Más bien afirma claramente que Él es la segunda persona de la deidad, la segunda persona de Dios.
En el mismo pasaje de la carta a los Hebreos, en los versos 7 y 8, se declara lo siguiente. Y ciertamente, hablando de los ángeles, dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero el Hijo dice: tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el centro de tu trono. Es el centro de tu reino, quise decir. Estos versículos resaltan aún más la divinidad de Jesucristo y su posición soberana y eterna. Queridos amigos, queridos hermanos, resulta fundamental comprender que cuando hablamos del Señor Jesucristo como el primogénito de toda la creación, no estamos sugiriendo que nació como una criatura. Eso debe quedar claro. Más bien estamos enfocados en su divinidad. Jesucristo, escúcheme bien, es Dios en esencia. Cuando Él vino a este mundo, ciertamente nació como un niño, pero debemos recordar que el Hijo nos fue entregado desde la eternidad. Esto se refleja en el anuncio del ángel a María, registrado en Lucas 1:35, donde se dice que el ser santo que nacerá se llamará Hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque esa es su verdadera naturaleza. Él era el Hijo de Dios antes de venir a este mundo. En Mateo 16:16, Simón Pedro afirmó que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que Él realmente es. Ahora, dicho todo esto, y creo que le he dedicado suficiente tiempo a explicar esto por la importancia que tiene, avanzamos hacia las siguientes dos declaraciones significativas acerca del Señor Jesús en este pasaje. Continuemos leyendo el versículo 16 de este primer capítulo de Colosenses, que dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué verdades tan maravillosas. Aquí entonces tenemos que en tercer lugar, colocar de nuevo el esquema para usted, nos encontramos con esta afirmación de que en Él fueron creadas todas las cosas. Esta declaración es fundamental para aclarar la distinción entre Jesucristo como creador y no como una criatura. Cuando se dice que Él es el primogénito de toda la creación, no implica que fue creado en sí mismo, sino que fue el agente divino que llevó a cabo la creación misma. Es importante notar que la creación abarca dos dimensiones, una visible y otra invisible. En este contexto, el apóstol resalta la diversidad de jerarquías y rangos entre las inteligencias espirituales, incluyendo tronos, dominios, principados y potestades. Esta diversidad se extiende incluso a las huestes angelicales, que comprenden serafines, querubines y arcángeles, además de la categoría común de ángeles. En esta carta a los Efesios, o en la carta a los Efesios, también se menciona la naturaleza espiritual de nuestro enemigo. Satanás lidera sus propias huestes espirituales que se rebelaron junto a él. Esta noción de jerarquías espirituales arroja luz sobre la
variedad de enemigos espirituales con diferentes grados y rangos. La cuarta declaración, voy a colocar acá para ustedes el esquema nuevamente. Esta cuarta declaración nos lleva a una verdad maravillosa. No solo todas las cosas fueron creadas por Él, sino que también fueron creadas para Él. ¡Wow! Cuando observamos el cielo nocturno y vemos las estrellas, podemos preguntarnos ¿por qué cada una ocupa su lugar específico en el firmamento? ¿Por qué esta estrella está allí y no en otro lugar? La respuesta es que cada estrella está donde está porque así lo determinó el Señor Jesucristo. Cada estrella está donde está porque así lo determinó el Señor Jesucristo. Él no solo es el creador de todas las cosas, sino que todo en el universo, escúcheme bien, desde donde existe hasta donde existe, todo en el universo existe para Él. Imagínense la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo. Una verdad aún más hermosa es que, escúcheme bien, y no sé si usted se ha percatado de esto, somos llamados herederos de Dios y coherederos con el Señor Jesucristo. Esto significa que un día recibiremos una porción de su herencia, incluyendo bienes celestiales. Esto quiere decir que si usted es hijo de Dios, si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, usted es coheredero y hay bienes raíces celestiales que usted habrá de heredar, que yo habré de heredar. Un sentido de entendimiento humano, pero para que usted comprenda esta majestuosa verdad. En la eternidad viviremos en una ciudad llamada la Nueva Jerusalén y disfrutaremos de un cuerpo liberado de las limitaciones terrenales, permitiéndonos viajar, escúcheme bien, por el vasto universo de Dios. Aunque no sabemos cuánto de este universo nos será heredado, reconocemos que Él lo creó todo de la nada y lo dirigirá según su voluntad eternamente. Este universo es su creación y cada aspecto de Él tiene un propósito específico diseñado por Él mismo. Esta herencia que recibiremos es algo que raramente reflexionamos, pero es una realidad que supera nuestra expectativa y desafiará nuestra imaginación cuando estemos junto a Él en la eternidad. Tanto usted como yo, querido hermano, querida hermana, en Cristo, habitamos en cuerpos que son como tiendas temporales en esta tierra. De hecho, el apóstol Pablo se refirió a nuestros cuerpos de esta manera en 2 Corintios 5:1 al decir: sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, se destruye, se desintegra, y ahí sigue el verso. En otras palabras, nuestros cuerpos son como tiendas que eventualmente se desboronarán y regresarán al polvo del cual surgieron. Mientras nosotros, como seres inmortales, nos encontraremos ausentes de estos cuerpos terrenales y presentes en la presencia del Señor. A pesar de que pueda vivir en un hogar cómodo, bien decorado, recuerde que como ser humano está habitando en un cuerpo frágil y vulnerable, sujeto a la decadencia. Todos compartimos esta misma condición con nuestros cuerpos actuales. Sin embargo, llegará un día en el que recibiremos cuerpos glorificados como parte de nuestra herencia. Anótelo allí. Por lo tanto, aunque pueda apreciar su amado hogar terrenal, su casa hermosa, su espacio, su terreno, su rancho, su hacienda, lo que usted como lo quiera llamar, debe considerar que su permanencia en este será
temporal. En cambio, su nuevo cuerpo será eterno y le permitirá disfrutar de su morada celestial junto a Jesucristo. Esta es la prometedora perspectiva de los hijos de Dios. Bien, continuamos ahora con el verso 17 de este capítulo 1 de Colosenses, que dice lo siguiente. En él, y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. En quinto lugar, voy a colocarlo acá para ustedes, se nos revela que Él existe antes que todas las cosas. Toda la plenitud de la divinidad residía en Cristo antes de su encarnación, como se afirma en Colosenses 2:9. Lo voy a colocar acá para ustedes. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. En él encontramos nuestra totalidad y perfección. Él existía como el Cristo incluso antes de su encarnación. En sexto lugar, leemos que en él todas las cosas son sostenidas. Esto significa que él, escúcheme bien, mantiene la creación unida y en funcionamiento. Él dirige y sostiene el universo en perfecta armonía. Alguien en estos días conversaba conmigo acerca de la rotación de la Tierra. La rotación de la Tierra alrededor del Sol. Y el movimiento del sistema solar dentro de una galaxia que se llama Vía Láctea. Hasta allá hemos podido observar. Y cómo esta galaxia está en una danza o en un movimiento con respecto a otras galaxias y con respecto a lo que creemos es esta parte del universo, y cómo esta parte del universo que tiene varias galaxias, varios sistemas solares, varios soles, digamos, está en relación con otras y otras y otras partes del universo. Ahora, imagínese ese tamaño, esa dimensión, ¿ok? Lo cierto es que Él, el Señor Jesucristo, quien creó todas las cosas, fueron creadas por Él y en Él las sostiene unidas y en armonía. Él sostiene todas las cosas que fueron creadas por Él, en Él, a través de Él y para Él. Entonces, toda la creación está unida y funciona en Jesucristo. Él dirige y sostiene al universo entero, sea el tamaño que sea, tenga el tamaño que tenga, en perfecta armonía. Hace muchos años, en nuestra historia, la humanidad llevó a cabo lo que se conoce como un acto audaz. Liberó la energía contenida en el átomo. En el átomo, en la partícula más pequeña que usted y yo, como seres humanos, hemos podido identificar. Cuando el Señor Jesucristo, escúcheme bien, creó los átomos, mantuvo unidas cada una de esas diminutas partículas. Electrones, protones, neutrones en el núcleo, tipos de átomos. Él las creó y las mantuvo, las mantiene, las creó unidas y las mantiene unidas. Sin embargo, el hombre
logró la fisión del átomo, es decir, la ruptura del núcleo del átomo con la consecuente liberación de una gran energía, con la resultante liberación de una gran energía. Y le pregunto, ¿ha reflexionado usted alguna vez sobre el inmenso poder contenido en los átomos de todo nuestro universo? Los seres humanos pueden construir bombas nucleares de pequeño tamaño, pero con un poder destructivo descomunal. Ahora, consideremos por un segundo el extraordinario poder que reside en este vasto universo físico en su conjunto, creado por el Señor Jesucristo. Y le pregunto, piense por un momento, ¿quién lo mantiene unido? Se nos dice que no solo creó todas las cosas en este pasaje, sino que también sustenta todo en su lugar. Esto, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, es una tarea colosal, mantener cohesionado todo el universo. El Señor Jesucristo es el único capaz de llevar a cabo tan colosal obra. Encontramos esta misma verdad expresada en la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 3, que mencionamos anteriormente. Voy a colocarlo de nuevo para usted acá. Y dice, Él que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, escúcheme bien, quien sustenta todas las cosas con su palabra, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué maravillosa palabra. Verdaderamente, el Señor Jesucristo, es una persona extraordinaria. Avancemos ahora y examinemos lo que dice acerca de Él en el verso 18 de este primer capítulo de la epístola a los Colosenses. Voy a buscarlo acá para colocárselo a continuación. Dice así el verso 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Expliquemos esto. Aquí encontramos entonces en el séptimo lugar, colocarlo acá para ustedes, que aquí se nos presenta en el séptimo lugar, o se nos revela que Él es la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. Consideramos que este versículo es fundamental en la carta a los Colosenses, que complementa la carta a los Efesios y la carta a los Filipenses. En Efesios, el énfasis recae en la idea de que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, centrándose en la eternidad del cuerpo en sí. Por otro lado, entonces, Colosenses se pone el acento en la cabeza del cuerpo, la persona del Señor Jesucristo. Leamos, por ejemplo, Efesios 1:22 para dar mejor contexto. Dice así: y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Finalmente, en Filipenses, vemos a la iglesia como un cuerpo que camina en el mundo,
lo que representa la experiencia de la iglesia y cada creyente. Por lo tanto, estas tres epístolas se complementan mutuamente. Entonces, Colosenses la cabeza, Efesio habla del cuerpo y Filipenses entonces habla de cómo la iglesia camina sobre la tierra, como de una experiencia de vida diaria. Además, se menciona que Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Y sabía usted que en la actualidad solo existe un ser humano que haya sido resucitado con un cuerpo glorificado? Él entonces, escúcheme bien, es la primicia, el primer fruto de aquellos que han dormido en la fe. Así que cuando un ser querido que está en Cristo fallece y su cuerpo es depositado en una tumba o en su lugar final, solo está en una morada temporal, porque muy pronto amanecerá un día de resplandor. El cuerpo descansa en una espera de ese momento, mientras que la persona, escúcheme bien, ya ha ido a estar con el Señor. Cuando Él regrese para llevarse a su iglesia, el Señor Jesucristo regrese para llevarse a su iglesia y sacarla de este mundo, entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esos cuerpos que descansaron resucitarán, siguiendo el ejemplo de la resurrección de Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios 15:42. Voy a colocarlo para ustedes acá. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. En otras palabras, seremos transformados para ser como Él es. El apóstol Juan también expresó esta verdad en su primera carta, en el capítulo 3, verso 2. Lo coloco acá para ustedes. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Bien, seguimos con nuestra lista, recapitulando todas las verdades en este pasaje. Y llegamos así a el octavo lugar, donde encontramos el siguiente versículo, la siguiente verdad dentro de este versículo. Y dice, para que en todo tenga preeminencia. Es decir, la supremacía, prefiero decir en esta palabra, que es sinónimo de preeminencia. Esta declaración es asombrosa en sí misma. Implica que la voluntad de Cristo debe prevalecer en toda la creación de Dios. Esta es la intención divina, sí. Y a pesar de la rebelión del hombre en la tierra, Dios continúa avanzando de manera decidida y sin titubeos hacia un objetivo supremamente claro. Este objetivo es coronar a Jesús como el rey de este mundo que en la actualidad se encuentra en rebelión contra Dios. Este es el propósito final de Dios y créame, Dios avanza sin obstáculos. Bien, en este estudio de hoy, este pasaje que hoy hemos estudiado nos ha llevado a adentrarnos en las profundidades de la revelación de la persona y la preeminencia, la supremacía de Jesucristo. Este pasaje nos ha proporcionado una visión sublime de quién es Cristo y su lugar en la creación y en la iglesia. Hemos aprendido que Cristo es la imagen del Dios invisible,
lo que significa que Él es la manifestación perfecta y visible de un Dios que trasciende nuestra comprensión humana. Esta afirmación resalta su divinidad y su papel como el Verbo eterno que se hizo carne. Además, hemos comprendido que Él es el primogénito de toda la creación, no en el sentido de haber sido creado, sino en el sentido de su supremacía y autoridad sobre toda la creación. Cristo es el creador mismo, el arquitecto divino detrás de todo lo que existe. Hemos explorado también cómo en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Esto abarca no solo la creación física, sino también las jerarquías espirituales en los cielos, estableciendo su soberanía, su reinado sobre todo. En estos versículos hemos reconocido también que todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto revela que el universo tiene un propósito específico y que Cristo es el centro de ese propósito. Nuestra existencia tiene significado en relación con Él. Hemos reflexionado sobre la importancia de Cristo como el primogénito entre los muertos, destacando su resurrección gloriosa y el hecho de que Él es el camino para que nosotros también resucitemos en una vida eterna. Finalmente, hemos considerado que Cristo es la cabeza de la iglesia, la entidad espiritual que es su cuerpo en la tierra. Él es el líder supremo y la fuente de vida espiritual para todos los creyentes. Este pasaje entonces nos invita a reconocer la preeminencia, la supremacía de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, a adorarlo como el Señor y Salvador y a someternos a su voluntad soberana. Nos recuerda que Cristo no es simplemente un personaje histórico o un líder religioso, sino que es el Dios encarnado que sostiene toda la creación en su mano y tiene un plan eterno para nuestra redención. A medida que reflexionamos sobre estos versículos que nos han revelado la majestuosidad de Cristo, debemos renovar nuestro compromiso de seguirlo, adorarlo y proclamar su supremacía en un mundo que a menudo busca otras fuentes de significado y propósito. Es entonces nuestra oración que este estudio fortalezca nuestra fe, enriquezca nuestra relación con Cristo y nos inspire a vivir para su gloria en todo momento. Con esto hemos llegado al final de nuestro estudio bíblico del día de hoy. Pero ante todas estas verdades que este estudio bíblico nos ha revelado el día de hoy, que este pasaje de la palabra de Dios nos ha revelado, yo quiero hablarle a tu corazón. Y quiero decirte que aun cuando somos pecadores, aun cuando hemos fallado, Él nos da esa oportunidad de poder existir eternamente con Él. Y para eso, el camino, la forma, el método es el siguiente y te lo voy a describir. La Biblia dice, la palabra de Dios que hoy nos ha revelado todas estas verdades, afirma claramente que todos hemos pecado, que por tanto estamos destituidos, desterrados de la gloria de Dios. Y que para poder restablecer esa conexión con Dios, debemos, 1, reconocer que somos pecadores, 2, arrepentirnos de esos pecados, y 3, entender que por nosotros mismos no podemos salvarnos, no tenemos solución, no hay una solución que usted o yo podamos buscar por nosotros mismos. Pero Dios, con su amor infinito, nos dio una solución, y es que Él se encarnó en la persona de Jesucristo y vino a este mundo para darnos salvación. Y esa salvación existe para ti y para mí porque Jesucristo tomó nuestro lugar
en la cruz del Calvario, que era la paga por nuestros pecados, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y muerte eterna. Él tomó nuestro lugar en la cruz y murió por nuestros pecados para salvarnos de esa condenación eterna. Y así darnos la oportunidad de ser parte de esa eternidad junto a Dios. Yo quiero guiarte en una conversación con Dios. Y esa conversación te va a permitir restablecer esa conexión, esa comunicación, ese enlace directo del cual habías sido destituido o habías sido destituida. Yo voy a hacer una oración sencilla. O yo te voy a guiar en una oración sencilla. Yo te voy a guiar en una conversación sencilla que tú vas a mantener con Dios en esta hora. Allí donde estás. O si quieres luego, llévate este video en tu celular, en un lugar privado, y repite esta oración en la cual yo te voy a guiar. Pero es tu conversación con Dios, no es la mía. Yo solo soy una herramienta de Dios que te va a guiar en este momento. ¿Ok? Conversa con Dios de la siguiente manera. Donde estés, allí o luego en un lugar privado, cierra tus ojos y repite conmigo, pero hablándole a Dios, como si estuvieras cara a cara enfrente de Dios, como si vieras sus pies, con reverencia. Háblale de la siguiente manera. Bendito Dios, gracias por tu santa palabra que hoy ha tocado mi corazón. Te alabo y bendigo por la oportunidad de escucharla y de abrir mi corazón y abrir mi mente. Sé que desde el principio existías. Sé que todo fue creado por ti, para ti y en ti. Sé que eres la preeminencia de toda la creación y que todo lo que ha sido creado existe por ti y tú lo mantienes sujeto, incluyéndome. Tú lo mantienes organizado, incluyéndome. Tú lo mantienes unido y tú reinas sobre toda la creación. Alabo y bendigo tu santo nombre. Que tu palabra me ha hecho ver que soy pecador, que soy pecadora. Tu palabra me ha hecho ver que por mí mismo no me puedo salvar. No tengo salvación, no tengo remedio. Pero también sé que tú me has amado y que mandaste a tu Hijo para que tomara mi lugar en la consecuencia clara de mi pecado, que era la muerte. Tu Hijo amado Jesucristo, que eres tú, el Hijo eterno, el Padre eterno envió al Hijo eterno, que es Dios encarnado, para tomar mi lugar en la cruz. Era el único que lo podía hacer, era el único que tenía esa capacidad, era el único que tenía esa deidad. Y me ha dado esta oportunidad de redención. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad de redención. Entonces, sé que he pecado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento por mis pecados, me arrepiento sinceramente. Te pido que me perdones y acepto el sacrificio de Cristo, el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz por mis pecados. Te pido que me regales tu espíritu, que entres a mi vida y me hagas una nueva persona. Pido esto en el nombre de Jesucristo, quien tomó mi lugar en la cruz, para que en la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Si tienes esta conversa con Dios, si ya la tuviste o la tienes, quiero decirte, y si lo haces sincero de corazón, que hay salvación para ti eternamente. Eres una nueva persona y habrá fiesta en el cielo después que tengas esa conversa sencilla con Dios. Alabo y bendigo a Dios por ese valor que has tenido y por esa relación que acabas de restituir, recuperar con Dios. Bien. Hemos llegado entonces al final de este estudio bíblico. Le damos gracias a Dios porque nos haya acompañado por algo más de 60 minutos. Todavía no, tenemos 59 de estudio más 4 de esa introducción que siempre colocamos. Gracias por acompañarnos. No olvide dejarnos sus comentarios, compartir este estudio para que otras personas puedan ser bendecidas al igual que usted lo ha sido hoy. Y no me gustaría despedirme sin orar por usted. Gracias Dios te doy de corazón por este tiempo que nos has permitido compartir en este estudio bíblico. Gracias por dejarme ser tu instrumento, Señor, en este tiempo. Alabo y bendigo tu santo nombre por eso. Señor, te quiero pedir por las personas que hoy nos acompañaron. Te quiero pedir por sus vidas para que
grandemente, Señor, puedas proveerles, protegerles, Señor, guiarles, darles sabiduría, pero sobre todo provisión en momentos de dificultad. Dale sabiduría, Señor, para las decisiones que tienen que tomar y provéele emocional, física y espiritualmente. En todo, Señor, sé con ellos. También te pido por las personas que verán este estudio después, Señor, para que igual seas con ellos en todo sentido, en toda provisión está con ellos. Te quiero pedir por Dios admirable, te quiero pedir por el pastor Ilcía, por su familia, Señor. Te quiero pedir por los otros pastores de la iglesia, Dios admirable, Señor, para que en sus vidas tú te manifiestes. Te quiero pedir por los líderes de Dios admirable, para que en sus vidas te manifiestes y que seas protector, seas proveedor, seas cuidador y en todos los ayudes a bien. Te pido por todas las personas que en el mundo entero van a poder ver este video que nos has permitido crear el día de hoy durante esta transmisión. Alabo y bendigo tu santo nombre y te pido que tú puedas utilizarlo para bendición de muchos, Padre amados. Padre amado, gracias por esta bendición de poder servirte. Te pido por mis hijos, por mi esposa y te pido por mí, Señor. Tú sabes, Señor, las vicisitudes por las que diariamente atravesamos. Tú sabes, Señor, por los avatares, por los problemas que tenemos que transitar. No solamente mi familia y yo, sino todos, Señor, los que en ti hemos creído, Padre amado. Sabemos que estamos en lucha constante, Padre amado, pero te pido que seas tú quien nos da la victoria. Te pido que seas tú quien nos da la guía. Te pido que seas tú, Padre amado, quien nos protege, nos cuida, pero sobre todo nos lleva por el camino de la bendición que tienes preparada para nosotros, Señor. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones en nuestra vida y a ser como tú quieres que seamos, Padre amado, a cumplir tu plan, tu propósito y a ser guiados por ti. Te pido que nos proveas, nos bendigas en todo, en el nombre de Jesús, para que en la gloria y en la honra sea por siempre. Amén. Bien, gracias por habernos acompañado hasta esta oportunidad, hasta este momento. Será hasta la semana próxima, donde continuaremos este apasionante estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Le habló Malvin Delgado, o le acompañó Malvin Delgado en este tiempo. Hasta luego y que tenga un feliz día.